¿Cómo fue esa noche en la que el 23 de octubre entraron a tu casa y se llevaron a Pablo? Fue muy terrible, no voy a hacer un relato completo porque no tiene sentido, porque cualquiera puede imaginarse lo que es a las 2 de la madrugada despertarte con gente que te golpea la puerta y no entender por qué. Y cuando al final se lo llevaron a Pablo, que decían que lo llevaban detenido, pero después nunca más lo vimos, yo tuve sensación de tragedia. Tuve sensación de tragedia. ¿En ese momento sentiste que algo...? Una cosa muy trágica, muy trágica. Tal vez por la impotencia de hacer nada, ¿no? Obviamente eran hombres armados, etcétera, muy amenazantes, pero y amenazadores. Y después, bueno, después fue la búsqueda por todos lados, la sensación de que no sos más ciudadano. Yo, mujer de clase media, profesional, sabía que las agencias, policía, justicia, están a tu servicio, o deberían estar. Ahí te diste cuenta que no. Ahí se acababa, ni mi hijo ni nosotros teníamos derechos. Podíamos preguntar, podíamos hacer habeas corpus, pero siempre o eran rechazados o eran contestados negativamente. Hasta que conocí los organismos de derechos humanos, me incorporé definitivamente, dejé todo y me dediqué exclusivamente a buscar a Pablito. Y bueno, ahí tuve todo un proceso donde pasé de querer matarlos, de soñar o de dormirme metiéndoles un tiro acá, a darme cuenta que no los iba a poder matar y entonces proponerme que un día iban a ir a la cárcel. Era contra toda la lógica, Mariana, porque eso no prometía terminar nunca, pero al final se me dio y fui una de las que más contribuyó a que, juntando mucho testimonio y trabajando después en la CONADEP, fuertemente, de las que consiguió que fueran presos. Graciela, ¿qué es lo que sentís que te sacó adelante? ¿Qué fuerza interna sentís con la que pudiste sobrellevar esa desesperación tan grande como mujer, ¿no? Mira, Mariana, yo he visto miles de personas en esta situación y han testimoniado delante mío. Hubo quien se desarmó enseguida, no tuvo herramientas para enfrentar, hubo quien lo enfrentó mejor. Yo creo que es un tema de recursos personales, y que eso viene casi, yo te diría, de la infancia. Yo sé que tengo mucho instinto de vida y que además tengo una característica de ir siempre para adelante. Y otra característica que a mí me ayudó, hoy lo veo, pero lo veo en las dificultades de hoy también, y era que cada cosa que se conseguía, así fuera mínima, vos tenías dos posibilidades: o apreciar y decir, avanzamos 0,5%, me paro ahí, para el 10 o el 20, o mirá, nada más que 5. Claro, mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Exactamente, yo siempre miré el lleno, el medio lleno. Claro. ¿No? Y digo, hay que terminar de llenarlo. Hoy todavía tengo esa actitud. Cuando te involucraste con la política, empezaste a querer tener como un protagonismo distinto. ¿Cuál era la intención en ese momento, no? Del FREPASO, bueno, fuiste senadora, diputada, ministra de Desarrollo Social, candidata a gobernadora, ¿no? También. Sí, competí en la interna con De la Rúa para ser presidente. También, sí. También, y perdí. ¿Qué hubiera pasado si hubieras ganado, no? Qué sé yo, María.
¿Dónde estaríamos? Como No sé. mujer ahí... No sé. hubiera sido... Fueron momentos muy difíciles de todas maneras, ¿no? Yo no quiero decir... Después con el diario del lunes es muy fácil decir yo hubiera hecho tal cosa o tal otra. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero cuando vos me preguntás qué es lo que me llevó, yo ya era grande cuando ingresé, tenía 60 años y ninguna experiencia político-partidaria. Sí política desde enfrentar a la dictadura. Ahí aprendí cosas de la política, pero sobre todo de la importancia de mantener unidos los 8 organismos, de ir creando más apoyos, etc. Por las circunstancias que fueran, terminé, yo no diría liderando, porque nunca me sentí jefa de nada, pero los votos me fueron colocando en lugares importantes y de mucha responsabilidad. Y lo tomé con mucho entusiasmo porque la idea, y por eso el dolor del fracaso después, era crear una alternativa a los 2 partidos tradicionales, el radicalismo y el justicialismo, tomando lo mejor de cada uno. En un caso, la cuestión institucional, a la cual el radicalismo le da más importancia, y en el otro caso, la justicia social. Nuestra agenda apuntaba hacia eso, y creo que por eso era una agenda joven, para una Argentina que atrasaba, pero no pudimos con la inercia. Sigue atrasando un poco hoy, ¿no? La misma cuestión. Sigue atrasando. Porque finalmente vos siempre luchaste sin odio, sin rencor, a pesar de todo lo que te había pasado, ¿no? Y estás en contra de esta grieta que se fue armando. Es que las grietas no te hacen bien. A ver, siempre que se hace política hay diferencias. Por algo hay, para ser clásicos, los conservadores y los más liberales, tanto en Inglaterra como en España, como en Francia, en todos lados, como en Estados Unidos, republicanos y demócratas. Y las contiendas electorales son duras, son duras. Ahora, eso no supone grieta en la sociedad. Claro. Yo creo que lo que pasó con el kirchnerismo, entre otras cosas, fue que se repuso una posición que yo creí que estaba liquidada, que era el gorilismo. Reapareció el antiperonismo acérrimo, y eso se alimenta de más atrás. Es lamentable, es deseable que eso se fuera soldando. No es demasiado esperable, le damos con los sables, en una campaña electoral, con quien te diga... Es el momento más álgido donde todo todo reflota y se agranda y se potencia. Pasa lo lógico de la política. El que hace política pelea por el poder, y es lógico. Y ahí se pelea duro, ¿no? En general. ¿Cómo te sentís con respecto a esto de lo cual se habla todo el tiempo, que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? ¿Cómo te paras frente a eso? Yo, en lo que a mí respecta, siento que lo tuve. En lo que respecta al resto de las mujeres, me parece que todavía... falta mucho para que llegue, y sobre todo los sectores menos favorecidos, porque suelen ser los sectores donde las mujeres se someten más. Al mismo tiempo, siempre pienso, quien cría a los hijos somos las mujeres. Por lo tanto, si sale un hombre machista, es posible que haya habido una mamá que le haya dicho, sos mi príncipe. Y estás exento de hacer todas las cosas que hace la mujer. Es decir, tenemos muchas responsabilidades en ese sentido. Y en todo caso, yo siempre creo que el crecimiento económico
se tiene que basar sobre todo sobre la educación y que cuanto más mujeres alcancen buena educación, van a tener más acceso a la economía y por lo tanto naturalmente van a ser más independientes. La Es verdad, independencia es fundamental, ¿no? La independencia económica. y sí, es fundamental. Pero no es única, porque hay mujeres que son las que aportan hoy dinero a la casa y sin embargo se someten a la brutalidad masculina muchas veces, ¿eh? Cada vez menos, por suerte. Y después hay sectores que extreman la cuestión del feminismo, pero a mí no me asusta demasiado, porque cuando los cambios son tan drásticos, generalmente el péndulo se corre mucho hacia un lado y hacia el otro hasta que Hasta que se equilibra. hasta que se equilibre.